la gran pregunta del millón. Nosotros aquí en el relato de la historia del presidio siempre nos basamos en documentos, por supuesto, para que la historia sea lo más real o verídica posible. Al no existir en la actualidad documentos originales que realmente declaren que Gardel haya estado acá, no podemos asegurarlo. Nosotros lo tomamos como un mito o un relato, si se quiere, de que Gardel pudo haber estado en el presidio. ¿Pero por qué se decía que pudo haber estado? Y bueno, uno de los relatos es que cuando él era niño, era adolescente, él era ladronzuelo, y para darle un susto allí en Buenos Aires, lo trasladan en un barco que trasladaba presos e insumos hacia Ushuaia. Dicen que bueno, llegó aquí y luego lo vuelven a trasladar a Buenos Aires. Durante esos viajes, que duraban 3 o 4 meses de ida y de vuelta, dicen que este niño adolescente cantaba para los presos. Un guardiacárcel o un oficial luego en Buenos Aires, cuando va a uno de estos cafetinos, estos bares porteños, escucha a Gardel en sus comienzos y él aseguraba que era el mismo chico que había sido trasladado de estos barcos para ser castigado aquí en la cárcel de Ushuaia como escarmiento o como susto, más que nada. De ahí sale uno de los relatos por los cuales se dice que Gardel pudo haber estado aquí en el presidio. Tengo entendido y sabemos también, y hemos visto solamente, se han filmado películas acá adentro. Sí, se filmó aquí justamente en el pabellón número 1 la película La Fuga, pero en realidad no relata sobre una fuga de esta cárcel, sino de otra cárcel de Buenos Aires, no de acá, de este presidio, digamos. Sino que bueno, la filmaron acá por la estructura. Tenemos así brevemente la historia de Mateo Banks, que fue, bueno, Mateo 8 le decían, porque justamente él era un señor, bueno, mayor de edad, tenía más de 60 años, y él lo que hizo fue asesinar a 8 de sus familiares, casi toda su familia, en una cena. ¿Sí? Él vivía en Azul, en provincia de Buenos Aires, y él envenena la comida para quedarse con las 2 estancias de la familia. Por supuesto que, bueno, en aquel momento la investigación policial no es lo que es en la actualidad. Tardaron en descubrir que los cuerpos estaban envenenados, encontraron luego el veneno en la casa de Mateo, es declarado culpable y lo trasladan aquí al presidio de Ushuaia. El hombre, bueno, se terminó volviendo loco, él nunca se declaró culpable, él siempre mantuvo otra versión de los hechos, la cual decía que habían entrado a robar mientras ellos estaban cenando y les dispararon a toda su familia. Esto sí podemos decir, como bien decimos, esto se mantiene tal cual está de la época y obviamente son las celdas originales. Son las celdas originales, lo mismo que en los demás pabellones, nada más que bueno, en los otros pabellones lo que vemos por ahí es un trabajo más de conservación de la pintura. Se han reacondicionado. Se han reacondicionados, pero bueno, esto es monumento histórico desde el año 1997. Por lo tanto, nosotros no podemos trastocar las paredes ni nada. Lo único que se hizo en los demás pabellones es mantener un poco el tema de la pintura para lograr, bueno, por ahí mejorar un poco el tema de la exhibición. Pero bueno, fue muy interesante el hecho del proyecto de guardar, por así decirlo, este pabellón 1, porque yo creo que acá la gente termina de comprender lo que realmente fue el presidio de Ushuaia. Vamos a entrar en realidad a un sector hacia la izquierda donde funcionaban los lavaderos, donde ellos debían lavar su propia ropa porque las cambiaban la muda de ropa cada un año y si ellos la devolvían en malas condiciones debían pagar con el pequeño sueldo que cobraban por los trabajos que realizaban en la cárcel. Por lo tanto, aquí ellos debían mantener su ropa en buenas condiciones, además, bueno, por la higiene. Y luego vamos a pasar al sector de duchas comunitarias. Vos me decís que ellos le daban la ropa, tenían que tenerla durante un año. Le daban una muda de ropa, que eran los trajes a rayas azules y amarillos, y tenían otra muda que era para la actividad que ellos realizaban en los talleres. Por ejemplo, en el taller de carpintería habrán tenido bueno, un traje especial, en la parte de herrería otro, etcétera. Bueno, vamos a pasar al área de las duchas comunitarias. Dicen que en un día alcanzaba a bañarse un pabellón entero. Estamos hablando de aproximadamente 76 u 80 personas. A ver, pará. Vos me decís que en un día se metían acá las 76 personas, ¿no? No. Aquí hay 15 duchas en total y se metían por turnos. Allí en la planta alta
tenían una caldera alimentada con, bueno, con leña para tener agua caliente, les abrían las duchas, durante, bueno, un minuto habrá salido agua caliente, las apagaban y entraba el otro grupito de personas. Esos serían los baños, los pozos, como bueno, en los campos todavía debe existir, que son los pozos que funcionaban como inodoro.